Ya solamente ver el título de la sesión ya era algo disruptivo. Bueno, aprender a través de la experiencia, no nos has pegado un tostón, sino que hemos empezado a probarlo y ahora es el primer momento, lo que decía, la batería. Yo lo que he sentido con la sesión ha sido un poco el rechazo al miedo al fracaso, ¿no? Sobre todo sin intentarlo antes. Y estuvierais allí gestionando, aparte, las emociones, porque hay personas que cuando no les sale algo, hay un tema de la frustración, y cuando no les sale algo, eso les bloquea y no les deja avanzar. Entonces aceptar de que no siempre las cosas van a ir a tu ritmo, sino que a veces tienes que, ok, en esta parte yo descanso, delego o me dejo guiar por el que sabe, que en este caso es profesional. Y la capacidad de que incluso algo que para mí era inverosímil, que pudiera coordinar, que pudiera ser capaz de mover una extremidad y la otra de forma descompasada, pues lo puedes aprender, que se puede aprender de todo. Si me pone un Michael Jackson al principio digo, no lo voy a conseguir. Y ya me rindo. En cambio, como has empezado, pues, vamos a tocarnos la rodilla, bueno, eso sí que puedo, ¿no? Ir probando cosas y viendo que bueno, va saliendo algo y ahí vas creciendo poco a poco sin tener ese objetivo que te abruma. Me ha gustado mucho eso. Pensar de todo lo que hemos trabajado aquí, qué podéis aplicar y transferir a vuestro ámbito profesional, personal o emprendedor. A nivel emprendedor, la importancia de lo que es el grupo y el alineamiento, todos en la misma dirección. Si uno no puede ir a ese ritmo, bajarlo, porque siempre somos tan fuertes como la pieza más débil, se dice, ¿no? Pero sí que me ha gustado mucho la línea de aprendizaje desde el punto de vista de la música, ¿no? Es decir, la música, desde la música vamos a aprender pues emociones como iniciativa, como experimentación, aprendizaje, algo diferencial. Bueno, a nivel personal, yo creo que el foco, el hecho de estar ahí concentrado y no pensar en otra cosa. No solo ver que si eres más rápido eres más bueno, sino que todos los ritmos distintos de la gente, si consiguen el mismo objetivo, son buenos igual. Creo que es una sesión muy chula porque es como el colofón final a una sesión de emprendeduría que en el fondo pues lo que trabajamos sobre todo es la innovación. Así, en una palabra, ¿cómo os habéis sentido en el taller de hoy? Arropados. Arropados. Feliz. Me sentía músico. Conectado. Con la actividad. Atento. Atenta. Empático. Empática. Concentrada. Concentrada. Entusiasmado. Entusiasmado. Me divertido. Muy divertido. ¿Cómo? Cómodo. Contento. Ostras, fantástico. Un aplauso para todos.